En esta ocasión tenemos oportunidad de platicar con la candidata independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala, quien está de visita en San Luis Potosí. Bienvenida. Muchas gracias, así es, muy contenta de estar aquí en San Luis Potosí. Es una tierra a la que estimo mucho porque es parte de mi historia familiar, de mi historia personal, tanto en la parte política como en la parte personal. Mi mamá es de aquí. Claro, Así que es como sí. darte la bienvenida, pero a la vez reconocer la cercanía que siempre has tenido con San Luis Potosí. Un San Luis Potosí que además hoy te ha recibido muy bien en esta etapa ya como candidata formalmente independiente a la presidencia de la República. Tuviste esta mañana varios eventos con mujeres, con jóvenes, con empresarios. ¿Cómo te han tratado? ¿Cómo has sentido la respuesta? Sí, bueno, muy contenta. Primero estuve con jóvenes que me estuvieron platicando sobre la parte particularmente seguridad y es un safety program que así le llaman. Son jóvenes que se han dedicado a buscar también, pues de alguna manera integralmente conseguir la seguridad de nuestro país. Ellos trabajan sobre todo con la sociedad y también creo que es importante para la prevención, lleno de dinamismo, por supuesto, y de creatividad. Luego tuve un desayuno con mujeres muy bonito, como siempre, con una fuerza potosina clarísima. Y luego la reunión con 10 representantes de organismos empresariales, aunque hubo más gente, le hicimos en el auditorio y muy contenta. Es un gran estado de la República y que requiere además de motores de crecimiento, fortalecerlos y generarlos. Tocabas el tema de la preocupación en materia de seguridad y hoy San Luis Potosí, pese a que pues presumía hace unos años de ser un estado seguro, incluso un oasis en esta marea que se vivía a nivel nacional, porque en San Luis Potosí se mantenían ciertos niveles de seguridad, la gente vivía tranquila. A ti te tocó conocer ese San Luis Potosí en donde textualmente la gente vivía de puertas abiertas. Hoy la realidad es totalmente distinta. Es un estado que, pese a tener una alerta de género ya en operación, pues no está cambiando la realidad y siguen viviéndose los feminicidios, los asesinatos de mujeres en San Luis Potosí. ¿Qué propone Margarita Zavala? ¿Cuál es el camino para tratar de restaurar esa seguridad que San Luis Potosí y que muchos otros estados del país tanto presumíamos? Bueno, de entrada, de manera general, independientemente de que hay cosas específicas que propongo para el caso de feminicidios, que tiene que ver con operativos particulares, es decir, con intervención quirúrgica del Estado en términos de combate a determinados delitos, como el feminicidio, como el de la desaparición de niños, de adolescentes, de jóvenes. Pero por lo pronto, pues lo que yo voy a hacer entrando a la presidencia de la República, pues es tener una Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque la policía me la escondieron en Gobernación y hay que ponerle su propia secretaría, una policía federal que esté bien profesionalizada, que tú le tengas confianza, que la que me está escuchando le tenga confianza, que el joven que está escuchando y que además está pues estudiando, pues le tenga confianza y que no tenga que amarrarse a la computadora que paga plazos porque si no se la van a robar. Y la mejor tecnología para ampliar las capacidades de análisis, de investigación, de inteligencia del Estado. Y la verdad es que yo quiero que sea un lugar donde el que la haga la paga y ya, Sin así de, amnistías. y por supuesto, ¿qué es lo que pasa? Que tienes que enfrentar a la delincuencia, no darles amnistía ni dejarlos en libertad, tienes que enfrentarla. Para eso se requiere valentía, pero para eso hay un gobierno. Y lo que hemos vivido es el debilitamiento de las instituciones de seguridad y de justicia y en algunos lugares ya no la debilidad del Estado, la ausencia de Estado. En estos últimos años, México ha tenido una serie de vaivenes precisamente en el tema de la seguridad y particularmente de la violencia de género y este tema tan delicado que, insisto, se ha vuelto el tema de los feminicidios, porque hemos pasado de estas visiones de policías federalizadas a quienes defienden la autonomía de los municipios, a quienes buscan la diversidad en los mandos únicos, es decir, que puedan existir solo en algunas entidades, etcétera. ¿Cuál es tu visión al respecto, Margarita Bueno, Zavala? primero, la clave no es el mando único. La clave es el control de confianza. Porque hay lugares, como yo digo, bueno, pues en Veracruz, que hay mando único, pues sí, el de los Zetas. Pues el tema es el control de confianza. Entonces tú requieres una profesionalización del Sistema Nacional de Policía que tenga unos criterios, ya no solo en el caso de México los elementales, sino los mejores internacionalmente para que tú tengas una policía con confianza. Que ahorita la mamá que me está escuchando pueda llegar un día a decirle a su hija, si tienes un problema, ve con la policía. O un padre que diga,
le entra una llamada de extorsión y el papá enseguida hable por teléfono a la policía y que tenga confianza en denunciarlo, incluso ahí, y no tener que ir al Ministerio Público o que desconfían de la policía. Entonces, pues, por supuesto que tú requieres de un control de confianza, mucho más importante que el mando único. Y claro, que una policía donde vaya un principio de subsidiariedad, si la policía municipal puede tener una policía, debe tenerla y quiere tenerla, pues que lo tenga, pero si no puede, no debe, pues aunque quiera que no se haga, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay amnistías, cuando hay complicidades, pues le entregan el Estado a los criminales. ¿Qué del caso de aquellos municipios que sí quieren, pero que no pueden? Tenemos en San Luis Potosí algunos municipios que tienen una fuerza policial de 6, 8 elementos policíacos para atender al grueso de la población. Es el caso de que queriendo no pueden, entonces no deben. Y tendríamos que trabajar un mando único mucho más claro. ¿Por qué? Porque hay cosas que antes servían muy bien, por ejemplo, que todos conocieran al policía. Claro. Pues en los niveles de inseguridad que trae San Luis Potosí, pues yo prefiero que no lo conozcan, mucho menos los criminales, porque los criminales van a tener cómo cooptarlo o cómo amenazarlo porque conocen a su familia y dónde viven. Y entonces lo que necesitamos es una rotación. Entonces, para cada municipio vamos a tener que buscar una solución. Sí, pero no es imposible. Yo he visto ciudades como Ciudad Juárez que pasó de números dramáticos de violencia a ser una de las ciudades más seguras, porque hubo presencia de Estado, porque hubo también una posibilidad de ampliar las investigaciones del Estado, fortalecer la policía. Entonces, lo importante no es el mando único, sino el control de confianza. Y en algunos casos el criterio resulta al revés. No quiero que protejo al policía cambiándolo de lugar. Ahora, el tema de la seguridad se vuelve relevante no solo para el bien vivir de los ciudadanos, sino también para un tema fundamental, que es el desarrollo económico. Es decir, las grandes empresas e incluso el empresario pequeño para apostar su patrimonio es un tema que toma mucho en consideración. Hoy la zona en la que nos encontramos, que incluye a San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, están viviendo un momento muy importante porque están en el escaparate, porque la industria automotriz, la industria aeronáutica y todas las industrias relacionadas están volteando precisamente este territorio. Margarita Zavala, ¿cuál es la propuesta para que este beneficio que hoy vivimos, en caso de llegar a la presidencia de la República, no se vea diluido en un par de años, sino que se le pueda sacar el mayor provecho? ¿Qué necesitamos? Bueno, en realidad necesitamos también Estado de Derecho, porque justamente esas ciudades, ante la ausencia de Estado de Derecho y ante el abandono de instituciones de seguridad, empiezan a tener algo que desconocían, que era la inseguridad. Entonces, por un lado, sí es prioritario para un Estado ver la seguridad. Todos los días hay que revisar cómo está la seguridad del país, porque apenas te descuidas, el crimen lo va a tomar, precisamente porque son ciudades con poder adquisitivo, porque hay mucho dinamismo, entonces la seguridad es un tema fundamental. Pero si no vas a tener una fiscalía autónoma, si vas a acabar escriturándole el Estado al procurador, pues bueno, va a ser imposible. Entonces lo que tienes que hacer es fiscalías autónomas, fiscalías anticorrupción autónomos, es decir, que estén los mejores, que tú no politices las decisiones de jueces, de magistrados, sino que estén ahí los mejores. Y en ese sentido, pues será mucho más importante para mayor inversión. Nada más te digo, yo fui hace poco a Ciudad Altamirano, también a hacer una denuncia porque FEMSA, la Coca-Cola, retiró las operaciones de su planta por amenazas de crimen organizado. Si eso lo hace la Coca-Cola, imagínate la del taller de arreglos florales, pues bueno. La tiendita de la esquina, claro. Pues la miscelánea, es más, les he comentado, una señora que vendía cacahuates en el centro de Ciudad Altamirano, lo sacaron en el periódico, no pagó la cuota, no pagó el piso porque daba toda su ganancia, y entonces los criminales la mataron. Y ese es uno de los problemas, que los criminales cooptan al Estado. Por eso hay que enfrentarlos con valentía, sin amnistías, sin complicidades, sino con valentía, para que no coopten la vida de todos.
Hablando precisamente del fortalecimiento y la autonomía de las instituciones, justo en este proceso electoral y justo esta semana estamos viviendo, me parece, algo que nunca se había presentado en una contienda presidencial. Es decir, pasamos de tener 3 candidatos a la presidencia de la República por partidos políticos y una candidata independiente, a tener 3 candidatos por partidos políticos y 2 candidatos sin partido político, en el caso de Margarita Zavala, y ahora cuando el Tribunal Electoral decide que Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, se suba a esta contienda presidencial. ¿De qué manera impacta esto en la contienda en sí? Alinee como autoridad, como árbitro electoral y de manera particular, ¿afecta de alguna manera a Margarita Zavala y su proyecto? Bueno, a mí en particular no, pero la verdad es el afectado es el país, porque es una resolución de tribunal claramente mandada o manipulada de tal manera que, o por lo menos de tal manera que genera una incertidumbre en un proceso electoral que debería tener sobre todo certezas, precisamente por la dimensión y por el personaje y un que otro personaje que aparece por ahí de que suele violentar las instituciones o estar en contra de ellas. Entonces, en medio de esa incertidumbre, también basada en lo sucedido en Coahuila, en el Estado de México, se avientan una sentencia en donde perdonan requisitos, pues es muy complicado y genera incertidumbre. No, yo no me refiero a la persona, pero sí al proceso mismo, porque no debe dar igual cumplir los requisitos que no cumplirlos. Pero además, desgraciadamente aumenta esta incertidumbre porque un tribunal que un día es garantista, a los otros 2 días ya se le olvidó ser garantista. Entonces, el mismo tribunal que perdona requisitos decide que está bien una inequidad en los spots, que yo sé que lo has vivido, o sea, en unos momentos entrarán todos los spots de los partidos políticos. Por cada 228 spots que oyes del PRI, encabezado por Mid con su frente, pues escucharás uno mío a la semana. Y además en distinta estación y cuando quieran. Es decir, hay una enorme inequidad y para eso pues ya se les olvidó ser garantista. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo pues también reflejan que en nuestro país la justicia es selectiva. Por eso estuve en desacuerdo, por lo que genera en términos de incertidumbre electoral, no porque si me conviene o no me conviene, son distintos y podemos caminar respetuosamente sin problema alguna. ¿A quién beneficia y a quién perjudica la suma de Jaime Rodríguez Calderón desde tu perspectiva? Pues mira, yo es un poco lo que digo cuando opinan sobre mi candidatura. Yo no le quito los votos a nadie. Yo tengo claro lo que estoy pensando. Yo hablo de la economía libre mercado, hablo de valores, de fe, de verdad, de familia, de honestidad en la vida pública, de solidaridad. Hablo de eso. Y eso pues es muy distinto a lo que trae otro partido político o el propio frente encabezado por Anaya y por el PRD. Pues hablamos claramente pues de cosas distintas. Pero, y los partidos políticos traen una confusión enorme. Un día, o sea, porque no saben ni siquiera qué defender. Entonces, en medio de esta indefinición, pues estoy apareciendo yo. El que aparezca, aparezco yo con ideas claras, ¿no? Pero el que aparezca Jaime Rodríguez, pues bueno, es desde luego una decisión que podía darse, pero desgraciadamente el tribunal pues obedece, pues según dicen, a otras cosas. Lo cierto es que es poco comprobable eso, pero la verdad es que hace 3 días era garantista y ayer ya no lo es. Entonces esto genera sospecha e incertidumbre y eso hay que cuidarlo, y hay que cuidarlo como tribunal, hay que cuidarlo como Instituto Nacional Electoral. Hay 2 retos hoy sobre la mesa. El primero de ellos, obviamente, es lo que tiene que ver con el debate, pero el segundo es este llamado a que se presente por parte de los candidatos y la candidata a la presidencia de la República el 7 de 7. ¿Sirve de algo este ejercicio? Margarita, ¿lo respaldarías? Mira, yo lo respaldo si lo van a hacer. Yo presenté mi 3 de 3 hace tiempo, está claro, y lo que no está ahí en la 3 de 3, pues bueno, por mí, pues no es mío y se acabó, ¿no? El reto se lo lanzaron a los otros, pues que lo hagan los otros si así quieren. Yo en lo particular, pues si me dan los instrumentos para pedirle a todos los registros públicos, claro, yo es como les digo, la pongo como quieran, pues lo voy a hacer. Pero la verdad es que todo lo que no encuentren en mi 3 de 3, pues no es mío. Y lo Así que de está sencillo. en el lado de tus contendientes, te lo pregunto porque hay algunos que están ahí pues mostrando que no han tenido ni ingresos, que no tienen propiedades. ¿Son confiables Pues estos ejercicios? pues ese es el problema, es la mentira pública en la que estamos viviendo, la mentira en las propuestas, la mentira en los papeles. Pues no, la verdad es que ahí está la 3 de 3, sobre eso se actúa. Y la otra es
pues bueno, en lo que se tenga que aclarar, porque se aclare. Tiene todo el derecho un ciudadano a decir, yo quiero saber lo que usted quiere, lo que usted tiene, cómo lo gana, por qué está ahí, quién le dona. Yo creo que la transparencia es fundamental. Si para eso sirve la 7-7, lo haremos, ¿no? En este sentido, hay candidatos en el caso de la elección local para San Luis Potosí, incluso quienes buscan la federal, candidatos a diputados y senadores, que dicen que esto es más bien como una invasión a la intimidad, e incluso hay quien ha argumentado que es una cuestión que los pone en riesgo. Ay, no sean ridículos, digan la transparencia y punto, ya seamos transparentes, el país lo merece, simbólicamente es importante. Hay otros países donde no se necesita, no, en el nuestro sí, en el nuestro sí. Digan cómo obtuvieron los bienes, pues estás buscando un cargo en el que te van a dar dinero público, ¿por qué no tiene derecho los ciudadanos a decir, quiero saber tus bienes, quiero saber lo que piensas? Pero desgraciadamente nuestro país ha vivido un abuso del dinero público que ha sometido a la política, que por supuesto la ha llenado de corrupción, y hoy tenemos este carnaval de banalidades que son las elecciones, en donde con el dinero público de todos se están destrozando, no por cosas menores, porque estamos hablando de corrupciones serias, estafas maestras, naves industriales, lavados de dinero, casas blancas, casinos, ligas, pues es el abuso del dinero público. Por favor, seamos transparentes, rindamos cuentas. Ahora, precisamente el 3 de 3 y todas estas demandas de transparencia por parte de los ciudadanos han salido y han nacido a raíz de los hechos de corrupción que se han estado viviendo Pues en nuestro claro, país. y por eso simbólicamente es fundamental y así se necesita y así tiene que ser. Ahora, no es suficiente, yo soy honesta sin duda alguna y miren que la vida me ha probado, pero sin duda alguna sé, a mí no me cuentan y que pues, se puede vivir honestamente. Y es importante que la política se haga de manera distinta como la veo ahora que estoy viendo este pragmatismo de los partidos. Entonces, por supuesto que tienes que ser lo más transparente posible y tienes que buscar pues una política pues realmente con dignidad. Ahora no es suficiente. ¿Cómo se combate? ¿Cómo combatir la corrupción? Porque es una frase que escuchamos mucho en las campañas políticas los mexicanos. Voy a combatir la corrupción, pero ¿cómo se combate la corrupción? Bueno, yo como le digo, para empezar, pues ser honesto y acompañarse de gente honesta. Yo lo que veo, por ejemplo, en López Obrador, pues es como el ropavejero de la política, cabe todo. Y la verdad es que también pues representa un partido que ha sido juzgado por la corrupción y el propio Anaya, pues en este desdibujamiento de los valores y desdibujamiento de los partidos políticos ha generado una confusión que no es transparente y que además, pues bueno, también le han tocado una serie de inmuebles que tiene que aclarar. Y yo creo que se vale que todos aclaremos lo que tengamos que aclarar. Entonces, primero, la honestidad en la vida pública es algo que hay que cuidarlo a través de valores, en las escuelas de cultura de legalidad, pero también en el propio gobierno, que es el primer obligado a ser transparente y honesto. Segundo, en mi gabinete habrá no solo gente capaz, sino gente honesta, de probada honestidad. Y tienes que cerrar los espacios para la corrupción, no dejes a discrecionalidad de la autoridad muchas cosas, desregula la economía, sé transparente, hablemos de gobiernos abiertos, que todo el que me está escuchando pueda llegar por internet y ver hasta dónde va cada peso. Y finalmente yo voy a ser implacable contra la corrupción, porque mira, no solo son los ranchos de cualquier político o los departamentos en cualquier parte de Estados Unidos, sino es la medicina que no llegó a la clínica. Es el aparato de mastografía que no sirve en tal clínica o que nunca le llegaron la clínica pues bueno, al sótano de las golondrinas o nunca llegó a la Huasteca la medicina que debió haber llegado, los aparatos que debieron haber llegado en las clínicas o en los hospitales, o es la computadora que no sirve en el aula de cómputo. Son oportunidades negadas y de la corrupción y de la inseguridad, los pobres son los que más sufren. Los que menos tienen
son los que menos instrumentos tienen para vencer la adversidad de la corrupción y de la inseguridad. Y en el caso de San Luis Potosí, ejemplos tenemos de sobra. Mientras escuchaba hablar Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de la República, me venían a la mente un montón de ejemplos, entre ellos el más reciente, este escándalo del llamado Moches Gate, en donde los diputados locales crean una bolsa extraordinaria de 80 millones de pesos, que dice el secretario de Finanzas no sobraban, no había, pero ellos lo crean por decreto y se tiene que fondear, en donde se supone que iba para que lo gestionaran de obra pública para los ayuntamientos y en donde nadie sabe dónde quedaron esas obras públicas y por supuesto dónde quedó ese dinero. Esto había en San Luis Potosí una discusión muy fuerte de quién debe y bajo qué reglas operar recurso público y bueno, pues me parece que viene muy al caso con lo que usted decía en torno a hay que poner las cosas claras, quién puede, quién no puede, hasta dónde está la responsabilidad. Pero además partir de algo, tengamos servidores públicos honestos, eso es una deshonestidad copiada a nivel federal del ramo 23, que cínicamente se le llama Fondo de Moches, y que hoy candidatos en todos los puestos de elección promovieron y utilizaron. Y lo digo de verdad, hace 2 legislaturas que empezó eso, y es increíble el nivel de corrupción en lo que han tenido. Por eso cuando hablo que el dinero público sometió a la política, lo sometió también, no solo por los miles de millones que le dan a los partidos políticos, 12,000 millones de pesos este año a los partidos políticos, sino cuando se crean esos ramos y esos fondos desde el presupuesto han generado mucha corrupción. Son los cínicos y la verdad son los deshonestos, aquel que da una obra y que dice me das 10%, 20% o 30%. Yo lo único que le pido a los potosinos, de lo que le pido es que se indignen y que actúen en consecuencia. Es que no es lo mismo ser honesto que no honesto. Es que ya pongamos y digamos un ya basta a esta manera cínica de corromper el dinero público, que es el de usted, es el tuyo, es el de los camarógrafos. Pues esto es el colmo. Y esta indignación tiene que traducirse en una acción. Por eso yo estoy aquí buscando su voto y el voto para la presidencia de la República. Y sí soy honesta. Tendré errores, tendré equivocaciones, pero honesta sí soy. Y me estoy acompañando de gente honesta. Afortunadamente en San Luis Potosí, Mario Leal que me ayuda, Conchita, mucha gente que me está ayudando ha pasado por ser servidores públicos y son honestos. Sí lo hay. La mayoría de los mexicanos somos honestos, no merecemos estos representantes. Margarita Zavala, pues con esto nos quedamos de esta visita. Yo te agradezco mucho además la disposición siempre a platicar con nosotros, que como medio de comunicación, pues precisamente lo que ofrecemos es ser este instrumento para que quienes están buscando un cargo de elección popular, en tu caso la presidencia de la República, pues puedan precisamente dirigirse a todos los potosinos y a los habitantes de esta zona a la que tengamos alcance en el caso de Global Media. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias a todo tu público. Muchas gracias. Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de la República.